¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, clarificando la realidad. Y a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag promiscuidad judicial. Sí, promiscuidad judicial. Mire, desde hace tiempo, desde hace años, sabemos y mucho lo que se teje y se entreteje entre los factores reales de poder, jueces, fiscales, en la República Argentina. En los últimos años, en este programa, usted me ha escuchado hasta el cansancio señalar, y como hemos venido denunciando en todas las operaciones que ha hecho lawfare de la pata política, mediática y judicial. Mucho hemos hablado en estos últimos años en este programa de la pata política, mediática y judicial, y cómo operaba en el armado de causas judiciales, cómo operaba para llevar a inocentes a la cárcel por el solo hecho de pensar diferentes o de criticar al gobierno anterior que creó e ideó Memoria Activa Argentinos en la República Argentina, un sistema de espionaje político, institucional, como no se había visto desde la época de la dictadura al presente. Y en las últimas horas, a partir de la revelación que hacen los colegas del diario Tiempo Argentino y también del portal El Cohete a la Luna, de nuestro colega Horacio Berbisky, eso que se sabía, se suponía, de cómo actuaban detrás de las bambalinas del poder, esta pata política, mediática y judicial, ha quedado al desnudo, ha quedado al descubierto. Han dejado los dedos marcados en forma escandalosa y de una gravedad institucional inusitada en la República Argentina. Nunca como antes se había podido constatar cómo mueven los hilos de la justicia detrás este poder político y mediático. Nunca antes había quedado demostrado cómo jueces que juran por la República y fiscales que juran por la República son subordinados de un grupo empresarial periodístico. Y aquí, en estos chats revelados, reitero, por Tiempo Argentino y por El Cohete a la Luna, queda clarísimo cómo dos directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, que desde hace tiempo Casey coordina a jueces y fiscales que están subordinados al Grupo Clarín, ahora queda al descubierto de cómo han actuado frente a lo que en su momento habían denunciado los colegas Tuni Coleman e Irina Hauser en Página 12, un viaje de estos directivos con camaristas y jueces, un ex integrante de la AFI y un, se puede decir, consultor político, un hacedor de campañas electorales, a la mansión del británico Lewis en Lago Escondido.
ya desde el vamos, entre las causales que después vamos a ver que se enumeran de esto, hay dádivas. Y en las últimas horas, en las últimas semanas, los argentinos estamos asistiendo, azorados, a hechos muy graves que se han dado en una cronología, todos con centro en el Poder Judicial o también en el poder político, pero llamativamente de atentar o acallar instituciones de la República. Venimos de ver cómo desde hace varios meses el Consejo de la Magistratura, cooptado hoy por la Corte, presidido por el presidente de la Corte, no funciona, pero cobran sueldos. Esta denuncia de los que viajaron al Lago Escondido está en el Consejo de la Magistratura desde el mes de octubre. Más de un mes no han sorteado jueces, no han sorteado la sala que tiene que juzgar o no, nada han hecho. Y ahora entendemos por qué quieren un Consejo de la Magistratura que no funcione. Porque tienen que encubrir, porque tienen que tapar estos chanchullos. Hemos visto la semana pasada cómo el presidente de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, con gestos obscenos de barra brava, y sus compañeros de bancada se retiraban de la forma más violenta, con gestos que no corresponden, de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, dejando sin sesión a la Cámara de Diputados, vaya a saber por cuánto tiempo. Quieren inhabilitar a las instituciones de la República. Entonces tenés un Consejo de la Magistratura que no funciona, pero que cobran y mucho. Una Cámara de Diputados que la intentan paralizar. Tenés jueces que han sido denunciados, que forman parte, jueces y fiscales, del Tribunal Federal Oral que mañana va a condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa armada, participan del mismo equipo de fútbol, juegan o jugaban en la Quinta Los Abrojos en el equipo del expresidente Mauricio Macri. Y no pasa nada. Y lo que es peor, después ahí está el presidente del tribunal, Rodrigo Jiménez Uriburu, tomando mate a cámara frente a todos para decir: ¿qué me importa que me denuncien si nosotros hacemos lo que queremos? ¿Con qué? Con un mate donde está el escudito del club del cual formaban parte. Están tan cebados, desvergonzados, porque desde hace años que vienen sostenidos por todo este poder político, mediático y judicial en el armado de causas judiciales, que ya nada les importa. Pero están quedando al descubierto frente a la sociedad. Están quedando desnudos en lo que son frente a la sociedad. Y la paciencia tiene un límite. Y de esta forma ahora han quedado al descubierto con este viaje que, reitero, en su momento habían denunciado nuestros estimados y respetados colegas Tuni Coleman e Irina Hauser. Y a partir de que se sienten descubiertos, a partir de que hay una causa en el Consejo de la Magistratura, que hay una causa judicial iniciada en la ciudad de Bariloche, que ellos dicen en estos chats dominar a la jueza y a la fiscal, se empiezan a preocupar y arman un chat. Y ahí, comandados por un juez federal, Julián Ercolini, el que, cumpliendo directivas del presidente Mauricio Macri, envió a prisión sin justificativo a los dueños de este grupo. El que inició, fíjese, toda
el entramado de la operación de la causa vialidad, cuando en un primer momento se declara incompetente y después llamativamente dice, no, esta causa me corresponde. Y ahí inicia todo el entramado denunciando una asociación ilícita. Y nos preguntamos, y después se lo vamos a preguntar al ministro Martín Soria y al doctor Eduardo Barcesat, que van a estar aquí con nosotros esta noche. ¿La asociación ilícita no sería lo que habían conformado para ver cómo tapaban hechos que ellos sabían eran ilegales e irregularidades? Y donde el juez Ercolini era el que decía sí o no a las modalidades que iban a poner en marcha para tapar todo lo que había surgido de estos viajes. Fíjese cómo tratan de confabular, cómo tratan de ir buscando una salida y cómo tratan ellos, que maltratan a muchos de nosotros, hablan mal de Irina ni hablar, hablan mal de mí, hablan mal del colega Carlos Pagni, hablan mal del colega Alconada Moon, pero dicen, pero ahí hay una periodista en el diario La Nación a la que podríamos usar como vocera y hacerles creer un cuentito que nosotros ideamos. Fíjese cómo lo dice, cómo lo plantea el juez Ercolini. Sí, puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Habla el juez Ercolini de la periodista del diario La Nación, Paz Rodríguez Nil. Periodista del diario La Nación. No es de este canal, ni de Página 12, ni de Tiempo Argentino. A esto se suma otro de los jueces participantes en este chat, que había viajado también al sur, el juez Pablo Yaradola. Estoy de acuerdo con Leo, que hay que decir esto, que en definitiva el espionaje lo que hizo es adentrarse en la vida privada y que no es necesario, porque esto daría pie, como dice Leo, a explicar cualquiera de los actos nuestros privados, que nada tienen que ver con la función, que es todo disparatado eso que se dijo, que uno fue ahí a reunirse para hablar o para conspirar y tal cosa. Estoy de acuerdo. Y que nada, que es un lugar que alberga gente y que cada uno se pagó de su bolsillo lo que de los servicios y lo que consumió y tal. Me parece que no está mal, y no sé qué piensan ustedes. Quizá Paz, que es una mina, parecería, hasta donde la pude tratar, centrada y que escribe en La Nación, quizás sea una persona que puede empezar a instalar esta verdad de nuestra parte. La quieren usar como vocera al diario La Nación y a esta colega, Paz Rodríguez Nil, que confirma nuestra colega que la tratan de usar, y ellos entonces están confirmando toda la operatoria ilegal que empezaban a tramar. Aquí está el testimonio de nuestra colega Paz Rodríguez Nil. Cuenta que yo lo llamé para chequear qué es lo que había pasado. Entonces dice, bueno, tal vez puedo atenderla y hablar con ella. Hay cosas de estas que están en audio incluso, ¿no? Y es la voz de Ercolini. Entonces, y dice, bueno, pero tenemos que tener bien cerrada la historia. Entonces empiezan a hablar de cómo construir una historia que fuera verosímil para mí, para decir su versión
con cosas que, de acuerdo con lo que surge de los audios, son mentiras, como por ejemplo que pagaron el viaje, que se conocían aparentemente de antes. Bueno, nada, la versión que ellos quieren instalar de este tema. Bueno, entonces deciden que Ercolini hablara con vos. Hablara conmigo. Entonces Ercolini, efectivamente, Ercolini habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera, dice uno de ellos, vocera involuntaria de la versión de estos. A mí hay partes que me constan porque escucho la voz de Ercolini contando partes de conversación. Pero vos que venías cubriendo el tema, ¿no? Estuvo conmigo. Bueno, ratifica allí la colega que Ercolini habla con ella y que tratan de involucrarla a lo que la colega no se presta. Hay mucho, los chats son extensísimos, estaríamos tal vez todo el programa hablando y seguramente va a ir sirviendo para los próximos días también. Hoy estamos viendo cómo este juez federal con otro juez, jueces federales, están tramando operaciones ilegales. Bueno, y acá está, por ejemplo, Pablo Caicials, que es el juez que en su momento le dio al grupo Clarín, ¡oh, qué casualidad! Y estaba en el grupo invitado acá por los directivos de Clarín para ir al Lago Escondido. Pablo Caicials le dio al grupo Clarín lo que el grupo Clarín quería en su momento, que era que la ley de medios no se pusiera en marcha. Pablo Caicials dice, me parece que lo mejor es hacernos los boludos y que la ola pase. Julián Ercolini, segundo tema, donde estuvimos, difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado, sin dejar cabos sueltos, porque el tema denunciable principal ya estaría resuelto con las facturas. Están tramando como lo que es, lo que muchos dicen hoy, puede ser lo primero, que es el delito de dádivas. Que ahora vamos a ver que justamente Ercolini, ¿por qué hecho condena a Jaime? Fíjate cómo es la historia, ¿eh? Enseguida vas a quedar, cómo Ercolini ahora queda preso de sus propias decisiones. Pablo, miren lo que propone este juez de la República, Pablo Caicials. ¿Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche? Es de un amigo que puede decir que nos la prestó. Julián Ercolini, si se consiguiera eso, solo queda la idea de confabulación, que es la nada misma, salvo que tengan más. ¿Usted se da cuenta? Jueces de la República tramando la irregularidad, la ilegalidad para tapar hechos que ellos habían hecho. Y además, lo que es más grave, Julián Ercolini sobre la jueza de Bariloche, que tiene que investigar. Me imagino que la jueza, después de todo esto, ya estará investigando, ya estará pidiendo el secuestro de los celulares, la jueza de Bariloche, que hace tiempo que tiene esta denuncia. Fíjate lo que dice el juez federal Julián Ercolini sobre su colega de Bariloche. Estoy de acuerdo también. Para mí lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos, porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura. Que la mina le pida flyzar. Simplemente si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancias, y que manden facturas. Las constancias son las facturas, porque no pida facturas, sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida al Lago Escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva, y después es todo un blef y se cierra y chau. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante, no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después, obviamente, hay que hablar también con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Me parece que es lo mejor.
Esto es gravísimo, ¿eh? Esto es gravísimo. Un juez federal hablando de cómo tapar una causa. La mina se refiere a la fiscal. Vamos a hacer un alto acá. Vamos a hacer un alto acá. La saludo a Irina. ¿Cómo te va, Irina? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero nuestra solidaridad. Estamos trabajando juntos. No les gusta a Ercolini que nosotros trabajemos juntos, entre No, otras parece que no cosas. le gusta. No. A nadie le gusta A nuestro nadie le trabajo. gusta con nuestro trabajo. Bueno, pero bueno, ladran allá ellos. Sancho, decía Claro, mi totalmente. abuela. Antes de avanzar, quiero decir algo respecto de Yadarola. Sí. Porque Yadarola es la persona que a mí me trata de basura, De basura. En ese chat. Sí. Y de la misma manera que Paz Rodríguez Nil considera que es verosímil el chat, porque efectivamente ella tuvo una conversación con Ercolini, yo considero lo mismo porque es absolutamente verosímil lo que dice Yadarola, no los insultos hacia tu sobre persona. mí, sino que yo efectivamente, como dice él, le había mandado 3 mensajes. ¿Por qué yo le había mandado 3 mensajes? Porque yo trabajo de periodista, chequeo la información, se los mandé antes de publicar la nota. La nota inicial la hicimos Tuni Coleman y yo. Y nos tomamos el trabajo de llamar a varias de las personas que teníamos documentado que estaban en ese avión. Marcelo de Alessandro le mintió a Tuni Coleman. Le mintió. A mí Yadarola no me contestó tal como dice en el chat. Tenemos ahí el chat preparado de Yadarola, Lean, que habla justamente de Irina, que lo íbamos a poner ahora, pero sí, no te quiero interrumpir. No, me parecía importante decirlo Sí, porque obvio. está en línea con lo que plantea Paz Rodríguez Nil, Claro. y es lo que hace que esto sea verosímil. Exacto. Porque ¿cuál es el argumento ahora de estos señores? Esto es una edición, Claro. esto es un invento, es una mentira. Bueno, ya somos 2 periodistas Claro. que podemos dar crédito, dar fe, de que hablan de cosas que efectivamente ocurrieron. En el caso de Paz, la conversación que tuvo con el juez, y en mi caso yo, tal cual, le mandé 3 mensajes a Yadarola. Lo que tampoco es cierto es que Yadarola no me conocía, que no había hablado nunca en su vida conmigo, porque hace años que lo conozco. Yadarola es un juez que hace muchos años estuvo en Comodoro Pi, ahora es juez en lo penal económico. Y también es cierta otra cosa que dice, que él se había comunicado conmigo recientemente para recriminarme algo que había salido publicado en el diario, que tenía que ver con un concurso donde él estaba presentado, y había una asociación de abogadas feministas que decía que no tenía los cursos suficientes en materia de perspectiva de género. Y yo lo que le dije es, bueno, corregirme la información, estoy Claro. en un momento, te comunicaré con las abogadas. Punto. Fin de la historia. Nada extraño, nada del otro mundo. Acá te nombra Pablo Yadarola. La primera y única vez que hablé con esa basura, refiriéndose a Irina Hauser, fue para recriminarle acerca de otra nota falsa. ¿Qué Bueno, hizo? está hablando de esto. Corroboran todo con los datos que todo es verdad, ¿no? Pero además, fíjate, se ve que quiere quedar bien con los demás, hacer que no me conoce, y le dice la primera y única vez que habló conmigo. Claro. Bueno, todo parte de las mismas, de esta lógica de construir una mentira, ¿no? Claro, es exacto. parte exactamente de lo mismo. Ahora, Irina, Bueno. lo que dice Ercolini, que ahora lo vamos a volver a Sí. escuchar porque es gravísimo, todo es grave, pero esta parte, primero, ¿cómo se refiere? ¿Cómo se refieren a las mujeres, no? Sí, Palabra, Yadarola hablando de nuestra colega como la mina, Sí. y a la fiscal la mina, ¿no? Y en un momento del chat hablan, bueno, si hubiéramos llevado minas al viaje, ¿no? Las mujeres, Las claro. mujeres dicen, imagínate ¿no? lo que hubiese Sí, en un sido, momento claro. dicen eso. Dicen eso, ¿no? Son violentos y son misóginos. Mm. No les cabe otra definición. Y esa es la lógica con la que se deben mover en la vida y en las causas judiciales también. Bueno, no me para tener cabe en cuenta. ninguna duda. Ahora, la causa esta hay una denuncia judicial que está radicada en Bariloche. Exactamente, ¿Mm? sí. Que creo que tenemos ahí para marcar quién es la jueza y quién es la fiscal a la que Ercolini quiere dirigir o orientar la investigación, ¿no? Vamos a ponerla para que todos se enteren, ¿no? La jueza de la causa es la doctora Silvina Domínguez, anoten argentinos, jueza de la causa es Silvina Domínguez, subrogante en el Juzgado Federal de Bariloche, y la fiscal, la que ahora debería pedir, me imagino, el secuestro de los celulares y de toda esta información, ponela de nuevo, es María Cándida Echepare, anoten argentinos, interina a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche.